Hello, everybody. How are you today? Are you ready to learn English here on Talk? That's great. Bienvenidos todos ustedes, amigos, que ya se unen a la señal de UTV Canal Universitario. Qué gusto es empezar esta nueva temporada de Talk con nuevas ideas y hemos incluido nuevos segmentos, pues con la finalidad de hacerles participar a ustedes con sus dudas y con sus preguntas que ustedes tengan al respecto. Al final del programa les estaré dando un poco más de información referente a este nuevo segmento que tenemos. Si ustedes tienen pues alguna pregunta, alguna duda del colegio, no se olviden de escribirnos a talk@utn.edu.es. Nosotros con todo el gusto y el cariño del mundo estaremos aquí con las ganas de indicarles pues las respuestas a sus dudas. Pero un segmento que no hemos quitado y que no lo vamos a hacer es la pregunta de la semana. La pregunta de la semana tiene el objetivo de ustedes pues repetir vocabulario, volver a estudiar estructuras gramaticales, pues para que estas estructuras gramaticales se queden internalizadas dentro pues de nuestras cabecitas, ¿verdad? Entonces necesitamos repetir. Un idioma pues solo aprende a través de la repetición. Y esta pregunta de la semana tiene que ver con describir a nuestra familia, describir a las personas que nosotros conocemos. Y ya la tenemos ahí. Esa es la pregunta de la semana. The question of the week. Y vemos que la pregunta dice, What does your mother look like? Vamos a repetir la pregunta muy despacito, pues para que todos ahí en casa podamos repetir, pronunciar bien y entender la pregunta. What does your mother look like? Y aquí la palabra clave, el verbo clave aquí es look like. Este verbo en inglés significa parecerse o lucir. Si damos pues una traducción literal a la pregunta, estaríamos diciendo ¿a qué se parece tu mamá? O traduciéndolo de una manera pues más ideal, diríamos ¿cómo se ve tu mamá? Descríbeme a tu mamá. ¿Cómo luce ella? What does your mother look like? Y hemos puesto ahí en la foto pues algunos tipos de mamás, digámoslo así, para describir diferentes pues características físicas que tienen nuestras mamás. Unas pues tendrán el pelo corto, el cabello largo, ojos verdes, ojos azules, unas pues son más gorditas, otras son más delgaditas. Todo ese tipo de características físicas las iremos conociendo a través de esta pregunta de la semana. No se olviden, what does your mother look like? So, what does your mother look like? ¿A qué se parece tu mamá o cómo se ve tu mamá? ¿Qué apariencia física tiene tu mamá? Esa es la pregunta que estamos viendo en este momento. What does your mother look like? Ok, y vamos a ver algunas respuestas para ir anotando vocabulario que tiene que ver con la apariencia física, los ojos claros, el cabello largo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver la primera respuesta con más vocabulario. Veamos qué les parece. Y ahí la tenemos. Miren, what does your mother look like? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo se ve tu mamá? What does your mother look like? Y ahí tenemos algún vocabulario que espero que ustedes ya estén cogiendo apuntes, nota de lo que estamos viendo. Miren, la primera característica física. She is tall. Y tenemos este adjetivo tall que significa alto o alta. She is tall. ¿Qué estamos diciendo en esta primera parte de la pregunta, de la respuesta más bien dicho? Ella es alta. What does your mother look like? She is tall. Y tenemos otra característica física. She is tall, thin. ¿Qué es thin? Pues bueno, les voy a dar una pista. Thin es mi apariencia física. Yo soy delgado. Thin significa thin. Ustedes pueden decir, Guillermo is thin. ¿Ok? Entonces estamos viendo ya dos características. What does your mother look like? She is tall. Es alta. She is thin. ¿Qué otra característica física tenemos? Pues ustedes pueden ver en pantalla. Dice, and she has long hair. Esa es otra característica física que podemos ver ahí. She has long hair. Vamos a ocupar mucho este verbo have, que significa tener. Ella tiene el cabello largo. Describamos a nuestra mamá. What does your mother look like? She is tall, she is thin, and she has long hair. Y ya tenemos algún vocabulario que nos va a ayudar pues a incrementar
todas las palabras que sabemos en inglés. Tall, thin, long hair. My mother is tall, my mother is thin, and my mother has long hair. Ok, ¿qué les parece? Ahora sí vamos con la siguiente respuesta a la pregunta. What does your mother look like? ¿Cómo se ve tu mamá? ¿Cómo es la apariencia física de tu mamá? Veamos la siguiente diapositiva. All right, y ahí tenemos algunas otras características físicas que nos van a ayudar pues, a describir la apariencia de nuestra mamá. Miren, ahora tenemos, ¿cómo se dice cabello corto? Hace un momento habíamos visto que cabello largo se dice long hair. Ahora, ¿cómo se dirá cabello corto? Short hair. So, what does your mother look like? She has got short hair. Tiene el cabello corto. She has got short hair and blue eyes. Miren cómo se dice ojos de color azul. My mother has blue eyes. My mother has got short hair. Miren, y resumiendo un poco las características físicas, hemos visto cómo se dice alta, cómo se dice tall. My mother is tall. Delgado o delgada hemos visto que se dice thin. My mother is thin. Cabello largo, long hair. My mother has long hair. Y habíamos visto esta, short hair. My mother has short hair. Y ojos azules, blue eyes. ¿Y qué tal si su mamá pues tiene los ojos, no tiene ojos azules y tiene ojos, por ejemplo, cafés? ¿Cómo diríamos ojos cafés? Brown eyes. Very good. Y todas estas ideas que les estamos dando a ustedes es pues con la finalidad de que ustedes me ayuden a describir a su mamá. Y ustedes pueden escribir la respuesta en el correo electrónico que les estamos proporcionando en la parte inferior de pantalla para que puedan escribir la respuesta a la pregunta de la semana. What does your mother look like? Y no se olviden que al finalizar el programa les estaré dando más información de qué es un segmento que hemos incluido, es de responder a las dudas que ustedes tienen en cuanto al inglés. Cualquier tipo de dudas estaremos nosotros gustosos de responder. ¿Qué les parece si vamos a ver la siguiente respuesta a la pregunta de la semana? What does your mother look like? What does your mother look like? Dice, ¿cómo es tu mamá? Y miren, tenemos ahí esta respuesta, dice, she looks like my grandmother. She looks like my grandmother. Y ahí tenemos un verbo que lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Look like significa también parecerse. Y si yo quiero decir mi mamá se parece a mi abuelita, adivinen cómo se dice en inglés. Very good. My mother looks like my grandmother. Y si ustedes quieren decir yo me parezco a mi mamá, dirían I look like my mother. Y si ustedes tienen un hermanito pequeño, pues que se parece a su papá. ¿Cómo se diría esto en inglés? My brother looks like my father. Este verbo que estamos viendo en pantalla es muy importante. Look like significa parecerse. En el ejemplo que podemos observar ahí dice, mi mamá se parece a mi abuelita. What does your mother look like? She looks like my grandmother. Ella se parece a mi mamá, a mi abuelita. Ok, ahora vamos a ver la última respuesta a la pregunta de la semana. No se olviden, esta pregunta la iremos reciclando en toda la semana, iremos estudiándola todas las clases de esta semana con la finalidad de repasar el vocabulario que estamos viendo en este momento. Veamos la respuesta número 4. Ok, what does your mother look like? Y miren, y esta mamá en especial, en particular, tiene algunas características físicas que nos van a ayudar a aprender más vocabulario. What does your mother look like? Y vemos que pues que dice, she's got big eyes. She's got big eyes. Y podemos ver pues que nuestra mamá ahí en la foto tiene ojos grandes. She's got big eyes. Tiene los ojos grandes. She's got big eyes, blonde hair. Miren cómo se dice cabello rubio. She's got blonde hair. Okay, she's got big eyes. She's got blonde hair. And
She's a little heavy. ¿Qué significa este último adjetivo que hemos puesto ahí? Heavy literalmente significa pesado. Para no decir es un poquito gorda, para decir es un poco gorda, se dice she is a little heavy. Si nosotros utilizamos un adjetivo pues que la mayoría de ustedes deben conocer, gordo o gorda, se dice fat. Pero es un poco ofensivo si decimos she's fat. Es como un poquito muy rudo decir eso, muy grosero decir she is fat. En lugar de eso decimos she is heavy. She's a little heavy. So what does your mother look like? She's got big eyes. She's got blonde hair. And she is a little heavy. Very good. Bueno, y esta pregunta de la semana la iremos estudiando poquito a poquito más durante el transcurso de todas estas clases. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el tema que tenemos para el día de hoy? Vamos a ver qué es lo que nos trae la clase de hoy. Vamos a ver. All right, describing people. So that's today's topic. Describing people. Y tiene mucho que ver con la pregunta de la semana, porque vamos a ver diferentes formas de describir. Algunas partes pues ya hemos visto en la pregunta para decir alto, tall, delgado, thin, long hair, cabello largo, cabello corto, short hair, big eyes, blue eyes, all right? Y todas estas características físicas las vamos a ir aprendiendo el programa del día de hoy. Describing people. Y para eso vamos a utilizar la misma pregunta de la semana que hemos visto. What does your mother look like? Pero la vamos a adaptar para otras personas. También vamos a averiguar cómo se dice qué tan alto es. ¿Ok? Y cómo se utiliza este verbo have. Lo vamos a utilizar mucho el verbo have. Ustedes sabrán que el verbo have significa tener. Have. Entonces, ¿cómo diría en inglés? ¿Tu mamá tiene los ojos azules? ¿Tu mamá tiene los ojos azules? ¿O tiene el cabello largo? ¿Ok? Ese tipo de preguntas las iremos analizando aquí en todo. ¿Qué les parece si vemos la primera? ¿Ok? Y miren, esta pregunta es súper importante. A que no adivinan de qué se trata esta pregunta. Ustedes pueden ver en la foto que hay dos personas, el papá y el hijo. ¿Ok? Y miren, ¿qué estamos preguntando ahí? Dice, how tall are you? How tall are you? A ver, díganme ustedes en casa, ¿qué significaría esa pregunta? Very, very good. Esta pregunta, how tall are you? Estamos diciendo, ¿cuánto mides o cuán alto eres tú? How tall are you? Bueno, y vemos que en la respuesta dice, I am about. About en este contexto significa más o menos, I am about 2 meters tall. ¿Qué estamos diciendo ahí en esa respuesta? Dice yo soy o yo mido, en español decimos yo mido, ¿verdad? Yo mido 2 metros. Pues en inglés se dice I am. I am 2 meters tall, estaría diciendo yo mido 2 metros. Ahora, si ustedes me acompañan un ratito al pizarrón, les voy a explicar cómo se diría cuánto mido yo. Vamos a ver un ratito acá. Ok, habíamos visto pues que para hacer la pregunta how tall are you, era para averiguar la estatura. Pero ¿qué tal si quiero decir cuánto mide tu mamá? ¿Cómo se lo dice? Vamos a ver. Súper fácil. How tall, miren, conservo la misma parte de la pregunta que veíamos en la diapositiva. ¿Cuán alto? How tall. Y aquí únicamente utilizo este. Is. How tall is your mother? Miren, ya tengo la pregunta. How tall is your mother? ¿Qué estaría preguntando aquí? Hace un momento era how tall are you, pero en este ejemplo estoy utilizando a tu mamá. Y yo quiero decir, pues mi mamá mide más o menos 1,70 o 1,60. ¿Cómo diría? Ella mide más o menos 1,60. Súper fácil. She. Miren, y voy a utilizar este mismo verbo. ¿Ok? She is.
Y voy a utilizar una palabrita que en nuestro español equivale a decir a más o menos. She is about 1.60. Ok. Y diría, ella mide más o menos 1,6 metros. She is about 1.60 meters. En el sistema inglés, es decir, en el sistema pues europeo y americano, no se habla de metros, sino se habla de pies y pulgadas. Pero nosotros estaría bien utilizar esto, pues ya que en nuestro medio utilizamos los metros y los centímetros. Ok, she is about 1.60 meters. Y si ustedes pues quieren decir su edad, perdón, su estatura, muy fácil. Ustedes lo que tienen que decir es I am, y ponen aquí la estatura. Por ejemplo, en mi caso, I am 1.72 meters. Right? Easy, right? So, how tall are you? ¿Cuánto mides en inglés? Se dice how tall are you? Ok, ¿qué tal ahora sí vamos a ver otra pregunta que nos va a ayudar a describir la característica física de alguien? Veamos. Miren, ya esta está súper fácil. Dice, what color are your eyes? ¿Está difícil o fácil la pregunta? ¿Qué les parece? What color are your eyes? Ok, les voy a dar una clave para esta respuesta. ¿Qué significa eyes? Eyes significa ojos. Y no se pronuncia eyes, se dice eyes. What color are your eyes? Y miren, tengo otra pregunta similar. Dice, what color is your hair? ¿Qué estamos averiguando en estas dos preguntas? Pues de qué color son tus ojos y de qué color es tu cabello. What color are your eyes? And what color is your hair? Y vemos el ejemplo ahí de la respuesta que dice, I have. Y en este verbo quiero que me pongan mucha atención. ¿Qué significa aquí el verbo have? Have significa tener. I have blue eyes. Bueno, el chico de la foto dice, I have blue eyes. Pero en mi caso, pues yo no tengo los ojos azules, yo tengo los ojos cafés. ¿Cómo diría, tengo los ojos cafés? I have brown eyes. Y si ustedes tienen los ojos negros, saben decir, ella tiene unos ojos negros bien lindos, ¿cómo diría? She has black eyes. Y si tenemos los ojos verdes, I have green eyes. Very good. Súper fácil, ¿no? Tengo que decir los ojos, el color y luego la palabra ojos. Blue eyes, green eyes, brown eyes. Y el color del cabello es igual. Para decir tengo el cabello de color negro, I have black hair. O como el ejemplo que habíamos visto en la pregunta de la semana, decía, mi mamá tiene el cabello rubio. ¿Cómo se decía en inglés rubio? Blonde. I have blonde hair. I have black hair. I have blonde hair. Bueno, ya a veces hay, pues, los chicos ahora se les ocurre pintarse el cabello de color verde. ¿Cómo dirían? Ella tiene el color verde, el cabello de color verde. She has green hair. Súper fácil, ¿verdad? Entonces esta pregunta es para averiguar el color de los ojos o del cabello. Es, what color are your eyes? O what color is your hair? Vamos a ver la siguiente pregunta, que es un poquito difícil. Bueno, no es tan difícil, yo les voy a explicar de qué se trata, así que vamos a verla a continuación. Ok, y quiero que observen el verbo que está en la parte de abajo de la foto. Tenemos unas dos palabritas, take after. ¿Lo observan? Dice, who do you take after in your family? Bueno, este verbo puede ser utilizado en lugar del otro verbo que ya habíamos visto en una pregunta anterior, es decir, look like. ¿Qué significa look like? Pues parecerse. Y quiero que me acompañen un ratito al pizarrón para explicarles esto, con más detenimiento. Ok, teníamos la pregunta decía who, ok, no voy a utilizar color azul para el verbo, eso es lo que más me interesa en el verbo. Decía who
do you, who do you take after? Who do you take after in your family? In your, etcétera, etcétera, ¿ok? La pregunta decía, ¿a quién? Miren, este who significa quién. Y el verbo take after es exactamente igual a decir este verbo, look like. ¿Qué significa look like? Look like significa parecerse. Vamos viendo qué palabras me indican el significado de esta pregunta. Who significa tú. Tú, you es tú. Dice, ¿a quién? Perdón, who significa a quién. ¿Quién? Tú. Look like es parecerse. And in your family, en tu familia. Entonces, ¿qué estaríamos averiguando en esta pregunta? ¿A quién tú te pareces en tu familia? Ustedes pueden utilizar el verbo take after, que es similar a decir look like. Look like significa parecerse a. Who do you look like in your family? O who do you take after in your family? ¿A quién te pareces en tu familia? Bueno, y en la diapositiva anterior veíamos que decía, yo me parezco a mi papá. ¿Cómo se dice eso? Veamos en la diapositiva. Si vemos la anterior. Ok, y miren, dice, who do you take after in your family? Dice, ¿a quién te pareces en tu familia? I look like my father. Miren, es súper importante que aprendamos este verbo look like. I look like my father. Yo me parezco a mi papá. O pueden decir, I take after my father. Este verbo take after es un poquito confuso porque tendemos nosotros a traducir literalmente. Take significa tomar y after significa después de. Entonces como que me confunde un poco, dice a quién tú le tomas después de tu familia, entonces nos hacemos bolas y nos confundimos. Pero el verbo take after, si lo tomamos como look like, es decir, parecerse a, es muy fácil entender la pregunta que dice, ¿a quién te pareces en tu familia? Who do you take after in your family? Y el ejemplo, observen que en la parte inferior dice, I take after my father o I look like my father. All right. Vamos a ver la siguiente pregunta y vamos a pedirles a ustedes que nos ayuden a describir a su profesor. Tenemos un ejemplo a continuación. Miren, esta pregunta dice, what does your teacher look like? Y habíamos visto qué significa este verbo look like, parecerse a, o lucirse, o verse. What does your teacher look like? ¿Qué estaremos preguntando en este momento? ¿Cómo se ve tu profesor? ¿O a qué se parece tu profesor? ¿Cómo es tu profesor? Hablando de apariencia física. What does your teacher look like? What does your teacher look like? Y vemos ahí algunas características nuevas también, miren. Mustache. Mustache es lo que le vemos aquí al teacher. Mustache. ¿Qué es mustache? Bigote. Dice, he has a mustache. Okay, he has a mustache. And he doesn't have much hair. ¿Qué estamos diciendo en la foto? Pues que tiene bigote y que no tiene mucho cabello. What does your teacher look like? He has a mustache and he doesn't have much hair. All right, vamos a ver la siguiente. Esta es algo muy interesante, esta pregunta, quiero que le pongan mucha atención. Es un poquito larga, pero la vamos a estudiar. Veamos. Miren, dice, does anyone in your family look like someone famous? Uy, qué larga la pregunta. Pero vamos a hacerla por partecitas. Dice, does anyone. ¿Ustedes recuerdan qué significa esta palabrita anyone? ¿Sí? ¿No? Anyone significa alguien. Does anyone in your family? Ok, dice, alguien en tu familia. Does anyone in your family look like? Este verbo lo hemos estado viendo muchas veces. ¿Qué era look like? Parecerse. Does anyone in your family look like someone
famous. Dice, ¿alguien en tu familia se parece a alguien famoso? Does anyone in your family look like someone famous? Y miren que es una respuesta media interesante. Ahí dice, my father, miren, y my father, bueno, ahí en la foto diría, mi papá, le está comparando con Harry Potter. Pues dice, mi papá se parece a Harry Potter. ¿Y cómo se dice parecerse a? Miren, ahí tenemos el verbo. Look like. My father looks like Harry Potter. ¿Y qué tal pues si su mamá, por ejemplo, se parece a Shakira? No sé, pueden decir, mi mamá se parece a Shakira. ¿Cómo se diría en inglés eso? My mother looks like Shakira. O tal vez tienen un hermano y dicen, mi hermano se parece, por ejemplo, a Sylvester Stallone. ¿Cómo diría mi hermano se parece a Sylvester Stallone? My brother looks like Sylvester Stallone, etcétera, etcétera. Súper fácil. Este verbo look like significa parecerse a. Y ahora vamos a ver la última pregunta, la vamos a estudiar antes de ir al segmento que les había comentado al principio del programa. ¿Pero qué les parece si vemos esta siguiente diapositiva? Ok, dice, do you and your mother look alike? Do you and your mother look alike? Dice, tú y tu mamá se parecen. Do you and your mother look alike? Y dice, miren, no, mi mamá y yo no nos parecemos. Dice, y ahí vemos otra vez una forma nueva de aplicar este verbo look like. Dice, I look more like my father. ¿Qué estamos poniendo en esta parte de aquí? A ver, quiero que ustedes en casa me ayuden. I look like my father. ¿Qué estaría diciendo? I look like my father. Yo me parezco a mi papá. Pero hoy tenemos una palabrita more que significa más. I look more like my father. Estaría diciendo, yo me parezco más a mi papá. Y si ustedes se parecen más a su mamá, ¿cómo dirían? I look more like my mother. Súper fácil, ¿verdad? Bueno, y antes pues ha llegado el momento de presentarles a ustedes este segmento que me gusta mucho, mucho. Hemos decidido aquí en UTV, Canal Universitario, darles a ustedes un espacio con las preguntas y con las dudas que ustedes tengan en sus colegios, en sus escuelas o en el mismo programa. Si no entendieron algo específico o un tema del programa, escríbanos al correo electrónico talk@utn.edu.es para el siguiente segmento. Todas las clases pues iremos contestando una pregunta de nuestros televidentes y ahí tenemos la primera pregunta. Dice, ¿qué son los object pronouns? Nos han escrito así. Esta pregunta nos han dicho, what are object pronouns? ¿Qué son los object pronouns y cómo se los utiliza? Pues nos ha escrito Cristian Ayala de Ibarra. Muchas gracias, Cristian, por escribir esta pregunta y pues vamos a dar la respuesta a tu pregunta justo en este momento. Ok, ¿qué son los object pronouns? Bueno, tal vez hemos oído este término en las clases de inglés a nuestros profesores y nos habían dicho pues los object pronouns. Bueno, les voy a explicar de una manera súper fácil. Miren, una oración tiene sujeto, tiene verbo y tiene complemento. Toda oración en inglés es su estructura así, sujeto, verbo y complemento. En el complemento también a la oración se le puede nombrar como objeto. Es decir, yo puedo decir esto, voy a escribir una oración aquí, miren, voy a decir Pepito, ¿ok? Kicks the ball. Miren, estoy haciendo una oración súper fácil, súper sencilla. Dice, Pepito patea la pelota. ¿Quién es el sujeto de la oración? Es Pepito, ¿verdad? La acción vendría a ser patear y el complemento objeto de la oración vendría a ser la pelota. Object. ¿Ok? Entonces tenemos que el sujeto es Pepito y el objeto de la oración es la pelota. Es decir,
quien va a recibir la acción, en este caso el patazo, va a ser la pelota. En otras palabras, el objeto de la oración siempre va a ser la acción, va a ser quien recibe la acción de este verbo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los object pronouns? Los object pronouns van a ser siempre aquellos pronombres que reciban la acción del verbo. Voy a ponerles un ejemplo más claro. I love you. Ok, I love you. Ok, en este caso, I es el pronombre y el pronombre objeto es este que está recibiendo el amor. Hay una lista de pronombres objeto, por ejemplo, her. Si yo quiero decir yo le amo a ella, digo I love her. No está correcto decir she. ¿Y ahora? Ok, bueno, y para finalizar el programa, pues les tendría que decir que los pronombres objetos son aquellos que reciben la acción del verbo. Y los pronombres personales son aquellos pues que dan la acción. Y bueno, ha sido un gusto. Y si tienen más dudas y preguntas, no se olviden, muy importante, escribirnos a talk@utn.edu.es. Estaremos nosotros gustosos aquí con todas las ganas de enseñarles inglés y satisfacer todas sus dudas. Espero verles el próximo programa con más talk y con más inglés. Bye bye, see you next class.